A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud positiva. En esta ocasión nosotros queremos dar continuidad al tema sobre el dolor que habíamos dejado pendiente la semana anterior. Entonces, estábamos conversando y tú me decías que la comezón, el prurito, es dolor. Exactamente, habíamos topado varios tipos de dolor en el enfermo renal crónico y hay una particularidad, que muchos de los enfermos con enfermedad renal, sobre todo los que están ya en diálisis, tienen comezón, el término médico es prurito, pero esa comezón intensa que muchas veces se intensifica durante el tratamiento de diálisis o sobre todo en la noche, ya es considerado como dolor, porque es un disconfort que no le permite al paciente realizar sus actividades o estar a gusto durante largos periodos de tiempo. El prurito se asocia con la acumulación de toxinas en la piel del paciente, y esto ya habíamos hablado también en otro programa cuando hablamos de alteraciones de la piel, y puede producir resequedad, laceraciones, pequeñas lastimaduras como con una especie de costra, y esto además produce comezón intensa y es muy difícil de tratar. Si bien es cierto, con la diálisis logramos mejorar un poco la sintomatología o con el control de los niveles de fósforo en la sangre, porque cuando el fósforo está muy alto también produce comezón, también hay el otro grupo de pacientes que, pese a tener una buena diálisis, a tener niveles adecuados de fósforo, tienen intensa comezón que inclusive les dificulta la conciliación del sueño. En estos pacientes obviamente ya necesitamos ayuda de los médicos dermatólogos que realizan desde la hidratación de piel con varios productos para mantener la piel menos seca y que disminuya esta molestia, hasta tratamiento con drogas neuromoduladoras, que también se utiliza como un tipo de dolor neuropático. Y a esto se suma muchas veces el tratamiento con láser, que también hacen los dermatólogos y que se ha visto en algunos casos resultados positivos. Pero el láser estaría enfocado cuando es localizado. ¿Es localizado? Es localizado, cuando es un tipo de comezón localizado y que puede aplicarse láser. Se ha visto buenos resultados. Sin embargo, cuando ya es más generalizado o afecta a varias áreas del cuerpo, obviamente el tratamiento suele ser tópico con cremas, y a esto sumado drogas moduladoras nerviosas, que son las que nos ayudan a controlar, que es considerado el prurito o la comezón, ya un tipo de dolor, ¿no? Ya se considera dolor, dolor. Pasa al otro extremo, ¿no? A una situación bastante desagradable. Bueno, con esto hemos hablado un poco de las enfermedades renales. Ahora vamos a hablar en lo que corresponde a las enfermedades reumatológicas, ¿no? El pilar en la mayoría de las enfermedades reumatológicas es el dolor. Es uno de los síntomas más frecuentes y pues en ocasiones puede permanecer por mucho tiempo. Pues les pongo un ejemplo. En el caso de un inicio temprano de una artritis reumatoide, el paciente nos puede referir que tiene dolor en manos, pero es un dolor que pues no significa mucho y que no se lo puede catalogar como una artritis de inicio, y pues el paciente puede ir automedicándose, luego va a la farmacia, luego va hacia los médicos de atención primaria, recibe un analgésico, aprende a cómo manejarse el dolor, y cada vez que tiene dolor pues se automedica. Entonces ahí estamos cayendo en un error. Posteriormente pues el paciente, una vez que ya
su dolor ya es insoportable pese a lo que se automedica, pues ya busca el especialista que más afinidad tenga. Puede ser empezar por el traumatólogo, por médico internista o definitivamente por el reumatólogo. Y es aquí donde nosotros ya, pues aparte de toda la enfermedad que el paciente tiene, valoramos el nivel del dolor, que puede ser desde leve a moderado, intermitente o constante. En las enfermedades reumáticas, como bien sabemos, el estado de ánimo tiene mucha relación con la actividad de la enfermedad. Si este estado de ánimo, ya sea por dolor u otra situación, no está bien controlado, también se va a descontrolar todo lo que corresponde a su enfermedad autoinmune. Hay que tomar en cuenta que esta experiencia dolorosa de los pacientes afecta directamente a la relación familiar, a las relaciones sociales, inclusive desde el punto de vista laboral, porque puede crear inasistencia al trabajo o bajo rendimiento laboral. Entonces es importantísimo evitar que la experiencia dolorosa que tú le mencionas afecte negativamente a estos distintos aspectos. Además, hay un dato que el 40% de los enfermos con enfermedad reumatológica se quejan de un control ineficaz del dolor. Y a mí me llama la atención porque es un porcentaje sumamente alto, pero todos sabemos que el manejo del dolor crónico es sumamente complejo y requiere muchos cambios a nivel de la química y estructura del sistema nervioso central, que es donde se integra, ¿no? Sí, pues el dolor a veces solamente puede ser la punta del iceberg en una enfermedad reumatológica. Debajo de esta punta de este iceberg puede haber un millón de cosas desde estados de ánimo. Y también pues esto obliga a que el paciente muchas veces se automedique y pasamos al otro extremo en el cual el paciente se hace dependiente de ciertos tipos de analgésicos. Hay analgésicos que, por decirlo así, entre comillas, podemos decir que son adictivos y el paciente se hace completamente dependiente a estos analgésicos, lo cual ya es muy grave. En muchas ocasiones en la consulta reumatológica tenemos que enfrentarnos a un paciente que dice puede tener falla renal y dice el diclofenaco es el único medicamento que me ayuda. Entonces nosotros tenemos que educar a este paciente, explicarle bien, tener empatía en decirle, mire, ¿sabe qué? La medicación que usted está tomando no le va a ayudar. Lo que le va a ayudar es lo que le vamos a dar a continuación y explicarle el por qué y detalladamente ir diciendo cuáles pueden ser los efectos secundarios de la medicación que estamos dando y por qué tiempo vamos a dar el medicamento. Exactamente. Ninguna medicación es recomendable que se dé por largos periodos de tiempo. En independencia del tipo de toxicidad que tenga, es importante ir valorando al paciente y realizar los cambios necesarios. Hay que tomar en cuenta que las enfermedades reumatológicas también son enfermedades crónicas y toda enfermedad crónica genera un impacto de costo a los programas de salud. ¿Por qué? Porque es medicación que los pacientes reciben por mucho tiempo, porque es medicación cara. Además, el manejo del dolor viene implicado que se tenga que utilizar muchas veces fisioterapia y otros mecanismos, ¿no? Y además esto puede provocar también inasistencia laboral, que también impacta y que es un costo. Y claro, sí, de pronto puede sonar un poco feo que se tome el tema de costos, pero es importante analizar también el impacto que tiene en el costo de salud pública sobre todo, ¿no? Así es, el mismo hecho de tener un certificado de no asistir al trabajo te implica, con el dolor del alma, el paciente tiene que ir a hacer su trámite. Si no es el mismo, el familiar, lo cual ya resta tiempo a las actividades que tiene que hacer. Y pues en estos momentos actuales, darnos el lujo de perder minutos valiosos por algo que se pudo haber prevenido, pues no está bien. Exactamente. Y si bien es cierto, en muchos de los casos se trabaja de la mano con el fisioterapista, tiene que hacer una fisioterapia enfocada al manejo del dolor, más que a la restitución de movilidad y demás, sino enfocada al dolor, que es lo que está más afectando al paciente, y luego pues irán haciendo sus diferentes enfoques, ¿no? Sí, pues y en el paciente con enfermedad reumatológica, el dolor no es solamente de un lugar, el dolor es de varios lugares en su cuerpo. Y esto necesariamente en una sesión o en unas 5 sesiones se tiene que enfocar. Te pongo un ejemplo, una fisioterapia de hombro.
en las otras 5 fisioterapias de rodillas, en otras 5 fisioterapias de caderas. Entonces es un costo que sí es alto en cuestiones económicas y también de tiempo. Claro, y eso en los pacientes que tienen un seguro fijo, y también tenemos los pacientes que no disponen de ningún seguro, tipo de seguro, y que también obviamente es un costo adicional que tiene que solventarlo la familia o el paciente mismo. Bueno, dentro de las enfermedades reumatológicas tenemos como un ícono a la artritis reumatoide, ¿no? Que es la clásica enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones, causa dolor, deformidad. Cuéntanos cómo hacen el manejo en este tipo de pacientes. Primero, nosotros apenas llega el paciente valoramos el tiempo de evolución del dolor. Siempre preguntamos cuánto tiempo atrás ha sentido dolor, o ha estado hinchado, o tiene rigidez. La rigidez matinal, esa sensación de embaramiento, de que no puede mover sus manos, también es considerado como dolor. Muchos pacientes refieren, no es más que embaramiento, sino es dolor, es un dolor en el cual yo no puedo hacer mis actividades diarias. Entonces, pues este tipo de paciente va a implicar en sí, en el caso de la artritis, que no solamente afecta articulaciones, sino que va a afectar a otros órganos. Otros órganos, por ejemplo, ojo, pulmón. Por el tipo de medicamentos, lastimosamente la artritis tiene que ser un tratamiento de por vida, y es por eso que nosotros pedimos que el paciente sea controlado cada 3 meses para valorar su actividad de la enfermedad, para saber qué tan activa o qué tanto daño está haciendo, qué tan prendida está la enfermedad. Entonces los medicamentos los damos a manera de ir jugando con las dosis. Empezamos con dosis altas o medias de acuerdo a lo que nosotros vamos valorando en el paciente, y conforme vaya disminuyendo el dolor, nosotros vamos bajando la medicación hasta dejar en dosis mínimas, inclusive los inmunosupresores. Y como siempre hemos dicho, no es necesario a un paciente con artritis dar corticoides de entrada. El corticoide, hay pacientes que lo relacionan como un analgésico. Entonces, una vez que aprenden a manejarlo, empieza la automedicación, y manejar la automedicación con respecto a corticoides es una situación gravísima. Con graves efectos adversos de los corticoides, ¿no? Sí. Empiezan a problemas endocrinológicos puros hasta problemas infecciosos, porque disminuyen las defensas, más proclives a infecciones, y más aún en este tiempo que estamos en pandemia. Claro, los pacientes que se automedican prednisona, te pongo un ejemplo, ellos tienen más tendencia a tener neumonías, y neumonías de difícil manejo. Y ahora en pandemia, con el COVID, su sistema inmunitario que está débil, más la enfermedad autoinmune que está debilitando su sistema inmunitario, más la medicación que está tomando, genera un alto riesgo de muerte para este tipo de pacientes. Exacto. Además, se debe considerar que el corticoide es de manejo muy delicado. Tanto para suspender hay que hacerlo en forma progresiva, y cuando vamos a entrar con corticoide hay que analizar varios aspectos del paciente, porque también suelen derivarse problemas metabólicos, e inclusive puede el paciente desarrollar problemas de diabetes relacionada al uso de corticoide. Entonces es importante estar siempre pendientes y que los tomen con la indicación médica, porque necesitan el control y verificar que no tengan ninguna contraindicación para recibir este tipo de medicación, ¿no? Que es importante también. De igual manera, la hipertensión es uno de los elementos latentes cuando se utilizan mal los corticoides. Exactamente. Tú sabes que tenemos enfermedades que son contadas con los dedos de las manos, y situaciones contadas con los dedos de las manos que damos corticoides en dosis altas. Exactamente, y damos corticoides en dosis altas, pero con la precaución de hacer controles periódicos, de verificar cómo está el paciente clínicamente, laboratorialmente, y también disminuyendo en forma adecuada la dosis y en forma oportuna, porque no podemos mantener al paciente con corticoides por larguísimo tiempo, porque van a venir las complicaciones que son innegables. Bueno, pasando de la artritis, tenemos otra enfermedad que es particularmente muy interesante, que es la fibromialgia, que es una patología que ahora se la conoce más, que está como ya se habla mucho más de ella, se la diagnostica más, y se caracteriza por el dolor que presentan los pacientes. Es la fatiga, problemas para conciliar el sueño, dolor en distintas partes del cuerpo, y que son de difícil manejo.
Claro. La fibromialgia, como tú bien dices, es una enfermedad reumatológica que se ha venido estudiándola a través de los últimos 30, 40 años y se ha demostrado algo muy interesante. Se asocia casi a todas las enfermedades crónicas, es decir, un paciente que tenga insuficiencia renal, independiente del grado que sea, puede tener una fibromialgia. En la imagen que estamos viendo son los puntos típicos de dolor de la fibromialgia, que es en la parte anterior del cuello, en el segundo espacio intercostal, en los codos, rodillas, en la parte de la nuca, en la espalda, en región glútea y en la parte posterior del muslo, ¿no? Son sitios muy específicos que el paciente nos refiere dolor, y esto sumado a la dificultad que tienen para dormir, al estrés emocional o a la depresión que puede tener, nos va a aumentar mucho, inclusive la percepción que se podría considerar normal para el dolor, ¿sí? Estos pacientes van a tener los receptores del dolor demasiado irritados, demasiado despiertos, que con el mínimo roce de cualquier cosa pues les causa una sensación de disconfort. Bueno, en este tipo de dolor que es crónico, muchas veces generalizado, de difícil manejo, también hay que tomar en cuenta la parte psicológica del paciente, que es que es prioritaria en este caso, y debería ser tratado, claro, en conjunto, con apoyo psicológico, y muchas veces al dolor, al ser de difícil manejo, se recomienda también el especialista en terapia del dolor, que va a trabajar junto con el reumatólogo, terapia del dolor, psicología, y muchas veces también el fisiatra, dando también su contribución en la parte del manejo. Sí, ¿no? Es también un apoyo multidisciplinario, y pues debe existir una buena comunicación entre los médicos, porque puede ser que yo estoy dando un opioide y por ahí le están dando algo para dormir, y por ahí otro le está dando un antiinflamatorio. Entonces todos tenemos que hablar en el mismo idioma para poder ayudar al paciente tanto a salir de su estado depresioso o ansioso y a sobrellevar el dolor. Pues los estudios que han demostrado que posterior a los 8 a 10 años de que empezó la fibromialgia, sin que ésta esté asociada a una enfermedad crónica, la fibromialgia puede llegar a desaparecer, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? Pero siempre una fibromialgia tiene que ser un diagnóstico por descarte. Primero nosotros buscamos enfermedades autoinmunes, buscamos otro tipo de enfermedades como las que tú ves, y una vez que descartamos esas nos quedamos con una fibromialgia, y es de hecho que el paciente no solamente va a ser visto por el reumatólogo, sino también por salud mental, ¿no? Sí es notable que nosotros damos mucha importancia a la salud física, pero nos olvidamos de la salud mental. Es muy valioso en todo tipo de enfermedad para poner ciertas cosas en orden en nuestra vida. Claro. Y lo que tú mencionas, ¿no? También tiene mucho que ver la personalidad del paciente en cuanto a la percepción del dolor. Hay pacientes que tienen personalidad que les hace ser mucho más tolerantes, tener una resistencia al dolor superior, mientras que hay otras personas que no toleran tanto, tienen un umbral mucho más bajo y que les hace tener esta percepción del dolor de una manera mucho más caótica, ¿no? Entonces es importante que siempre mantener la relación entre la parte física y la parte psicológica, sin olvidarnos que siempre están conectados, ¿no? Y como tú dices, es un diagnóstico de descarte, ¿no? Sí. Pues el tratamiento del dolor crónico en el paciente reumático, sobre todo si es adulto mayor, es un real desafío por las siguientes situaciones. Porque tenemos un incremento en la esperanza de vida en los pacientes, pues ya si antes vivían 60 años, ahora pueden vivir 80 y más. Y pues la población adulta mayor en sí, por el mismo deterioro de sus órganos y tejidos, puede llegar a tener dolor en algunas zonas del cuerpo, ¿no? Entonces esto se va a asociar a un síntoma de la edad, y lo que hablamos alguna vez, a la pérdida de masa muscular, que era la sarcopenia. Sí. Pues hay que valorar mucho en un adulto mayor sobre las posibilidades de tratamiento, ¿no? Porque pues el hecho de usar mucho analgésico en un adulto mayor nos va a incrementar en cambio otros riesgos, ¿no? Como por ejemplo padecer las enfermedades renales, enfermedades gástricas. Debemos tratar de buscar elementos que sean recreativos para
para el paciente, ¿no? Como una terapia física, terapias de relajación, que eso va a ayudar muchísimo al paciente y pueden inclusive sobrellevar y evitar que tengan un sentimiento de desesperanza y decir estoy viejo y que nadie me visita, nadie me quiere ver, molesto a mis familiares porque me quejo del dolor, y muchos de ellos callan sobre su dolencia. Exactamente, y un punto que es importante es el individualizar el tratamiento. Y como tú dices, no se trata de dar solamente analgésicos y llevarle al paciente a lo que se denomina polifarmacia, porque de hecho son pacientes que ya tienen mucha medicación que es indispensable, que no podemos quitar. No podemos quitarla. Pero podemos ir mejorando el uso de analgésicos, combinándolos, de pronto utilizando también los del grupo de los opioides, que muchas veces han sido hasta cierto punto satanizados por varias ideas que tiene la gente, que viene de información que no es tratada de forma adecuada. Entonces hay que saberle al paciente explicar cuáles van a ser los beneficios de la medicación, cuáles son los posibles efectos adversos que tiene, y obviamente titular la dosis. O sea, no todos los pacientes van a requerir la misma dosis. Vamos a tener que empezar con una dosis baja e irle aumentando o disminuyendo de acuerdo al requerimiento que tenga cada paciente, pero no podemos nosotros obviar o desechar un tipo de medicación solo por ideas falsas que se hayan generado socialmente, ¿no? Sí, pues la idea de la opiofobia, ¿no? Que se ha generado porque se le ha utilizado de otra manera, digamos, entre comillas, de una manera recreativa, que no es lo adecuado. Entonces el paciente asocia esto a que pues va a ser dependencia de tal o cual medicamento, pero siempre el paciente debe estar informado sobre los efectos secundarios que va a tener respecto a ese medicamento. Otra situación que nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene dolor crónico, pues es esa sensación de fatalismo, esa sensación como que la muerte ya mismo llega, como que mis días se están acortando. Entonces también eso hay que romper esa idea. Exactamente, y obviamente los pacientes van a tener estos sentimientos porque muchas veces el dolor no les alivia al grado que ellos quisieran, porque se encuentran deprimidos, con problemas de ansiedad, que es el componente psicológico que también hemos mencionado, y a esto se suma que muchas veces no solo le ve ya a un especialista, sino que le ven varios médicos. Entonces tiene esta sensación de que no va a poder superar esta fase. Entonces hay que saberle explicar al paciente el por qué le ven varios especialistas y por qué es el manejo multidisciplinario, o sea, debe ser tratado en forma integral. La educación del paciente es prioritaria para tener un buen resultado y una buena adherencia al tratamiento. Claro, y a lo largo del tiempo podemos presentar el riesgo que el paciente abandone todos sus medicamentos, porque la queja común es sí, abandoné porque estaba tomando como 12 pastillas al día. Exactamente. Pero nos ponemos a analizar su receta, y en el caso del paciente reumatológico, ¿qué es lo que le decimos? Mire, su dolor está ahí, su dolor hay que tratarlo, su enfermedad está en esta situación que podemos nosotros ayudarle, pero si usted tiene diabetes o si tiene hipertensión, esas son situaciones primarias. Yo quedo en segundo lugar, porque esas son situaciones que pueden comprometer la vida de este paciente. Entonces eso tiene que entender la persona, tiene que entender el paciente. Claro, hay medicación que no podemos suspender bajo ningún concepto. Así es. Además, dentro de esta polifarmacia que considera el paciente, muchas son vitaminas. Realmente, sí. Por ejemplo, en el paciente enfermo renal tenemos complejo B, ácido fólico, suplementos proteicos en muchos de los casos, vitamina C. Entonces realmente no es un medicamento en sí, sino son suplementos nutricionales que requieren, pero que ellos lo asimilan como que es mucha medicación. Y es continuo, y es por al menos los medicamentos, los corticoides, en caso que tengamos que dar, son por cortos periodos, no es por largo tiempo. Por último, y antes de terminar, es importante que cuando manejamos un paciente crónico y está manejado por varios especialistas, todos manejemos el mismo criterio y la misma información al paciente. Eso es muy, muy importante. Muchas gracias por su atención y les vemos la próxima semana. Gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.